En la bandera hoy nos llenamos de indignación ante las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que parecen una burla a los españoles que sufrieron el gran apagón del 28 de abril de 2025. Este viernes 2 de mayo, en un acto en Constantina, Sevilla, Montero ha tenido el descaro de decir que el apagón masivo que dejó a toda la península ibérica y parte de Francia a oscuras, cobrándose la vida de 10 personas y causando pérdidas millonarias, debe causar orgullo de país. Sí, han oído bien, orgullo de país. Según Montero, el sistema eléctrico funcionó y los ciudadanos fueron ejemplares, un comentario que suena a chiste cruel cuando recordamos las imágenes de hospitales sin luz, hogares sin calefacción y familias llorando a sus seres queridos que murieron por depender de dispositivos médicos que dejaron de funcionar. Montero, siguiendo la estela de Pedro Sánchez, de verle el lado positivo a todo, ha evadido cualquier responsabilidad sobre el colapso energético y ha defendido a Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica Española, colocada en el cargo por Sánchez, con un sueldo de 546.000 euros al año, a pesar de no tener experiencia en el sector energético. Cuando le preguntaron si Corredor debería asumir responsabilidades, Montero se limitó a decir que RE dio las explicaciones y que el gobierno seguirá investigando el origen del apagón, insistiendo en que el sistema funcionó correctamente y que el comportamiento de los ciudadanos fue ejemplar. ¿Ejemplar por no salir a las calles a protestar mientras se morían de frío? ¿Orgullo de país por un sistema que falló estrepitosamente y dejó a millones en la oscuridad? Pero Montero no se quedó ahí. También aprovechó para criticar al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por irse con sus colegas al Congreso del Partido Popular Europeo en Valencia el pasado miércoles, justo cuando Andalucía volvía a asumir la gestión tras el apagón. Según Montero, Moreno debería haber estado en el Consejo de Gobierno andaluz para liderar la recuperación, en lugar de asistir a un evento político fuera de la región. Desde la bandera, estas palabras de Montero nos indignan hasta el alma. ¿Cómo se atreve a hablar de orgullo de país cuando el apagón fue un desastre absoluto que expuso la fragilidad del sistema eléctrico español, consecuencia directa de las políticas climáticas suicidas del PSOE, que desmantelan las nucleares mientras Sánchez coloca a amigos como Corredor en puestos clave? La vicepresidenta no solo ignora el sufrimiento de los españoles, sino que tiene la osadía de culpar a Moreno por asistir a un congreso, cuando el verdadero responsable de este caos es su propio gobierno, incapaz de garantizar algo tan básico como el suministro eléctrico. El PSOE, con Sánchez y Montero al frente, sigue viviendo en una burbuja de autocomplacencia, mientras los ciudadanos pagan las consecuencias de su ineptitud. Seguimos destapando la hipocresía del PSOE con las declaraciones de María Jesús Montero, que parecen una tomadura de pelo a los españoles. Después de decir en Constantina, Sevilla, que el apagón del 28 de abril de 2025 debe causar orgullo de país, la vicepresidenta primera del Gobierno ha intentado justificar el colapso energético este viernes 2 de mayo, afirmando que el sistema eléctrico funcionó correctamente porque se produjo un desenganche de determinada energía para evitar un daño mayor en las infraestructuras. Según Montero, este desenganche permitió recuperar el suministro en menos de 24 horas, en lugar de tardar mucho más, como si eso fuera un logro del que presumir cuando el apagón dejó a millones de ciudadanos sin luz, causó pérdidas millonarias y, lo más grave, se cobró la vida de 10 personas que dependían de dispositivos médicos o que murieron en incendios provocados por velas y generadores defectuosos. Montero ha vuelto a destacar el comportamiento ejemplar de los ciudadanos, especialmente los andaluces, recordando cómo durante la pandemia y el apagón algunos ayudaron voluntariamente a sus vecinos, un comentario que parece más una maniobra para desviar la atención de las responsabilidades del gobierno que un reconocimiento sincero. Además, ha insistido en que se debe distinguir el interés general que defiende el Ejecutivo del interés particular de las empresas privadas que operan en el sector eléctrico, como Red Eléctrica Española, dirigida por Beatriz Corredor, una amiga de Pedro Sánchez colocada en el cargo con un sueldo de 546.000 euros al año, sin experiencia en el sector. Montero ha prometido que el gobierno llegará hasta el final para esclarecer qué ocurrió con el apagón, una declaración que suena vacía cuando no hay avances concretos y cuando ella misma defiende que el sistema funcionó correctamente, ignorando el sufrimiento de los españoles que se quedaron sin luz, sin calefacción y, en algunos casos, sin vida. Desde la bandera, estas palabras de Montero nos indignan aún más. ¿Cómo puede hablar de un desenganche exitoso cuando el apagón fue un desastre que expuso la fragilidad del sistema eléctrico español, consecuencia de las políticas del PSOE que priorizan las renovables mientras cierran las nucleares, dejando a España vulnerable?
La vicepresidenta se llena la boca con promesas de investigación, pero no asume ninguna responsabilidad, ni la suya, ni la de Corredor, mientras los ciudadanos sufren las consecuencias de su ineptitud. El PSOE sigue protegiendo a los suyos y culpando a las empresas privadas, cuando el verdadero problema es un gobierno que no sabe gestionar ni garantizar algo tan básico como la luz para sus ciudadanos. Cerramos este vídeo con más declaraciones de María Jesús Montero que nos indignan hasta el límite. Este viernes 2 de mayo de 2025, la vicepresidenta primera del Gobierno ha seguido su discurso sobre el apagón del 28 de abril, pero en lugar de asumir responsabilidades, ha pedido actuar con cautela porque, según ella, hay muchas indemnizaciones en riesgo y cantidades económicas muy importantes en el aire. Montero ha señalado que cada uno intenta defender su interés particular, refiriéndose a las empresas privadas del sector eléctrico como Red Eléctrica Española, dirigida por Beatriz Corredor, mientras el gobierno dice defender el interés general. ¿Cautela para no pagar lo que deben a los ciudadanos y empresas que sufrieron pérdidas millonarias por el apagón? ¿Cautela para proteger a sus amigos colocados en puestos clave, como Corredor, que gana 546.000 euros al año sin experiencia en el sector? Mientras Montero habla de cautela, los españoles seguimos esperando respuestas claras sobre por qué se quedaron sin luz, por qué murieron 10 personas y quién va a asumir las consecuencias de este desastre. Pero Montero, en lugar de centrarse en las víctimas, ha tenido una agenda frenética este viernes. Por la mañana inauguró el túnel de cabecera del Güesna en Constantina, Sevilla, y por la tarde se trasladó a Barcelona para visitar la Feria de Abril de Cataluña, un contraste insultante con el sufrimiento de las familias que aún lloran a sus seres queridos tras el apagón. Y, como si no tuviera suficiente con justificar el colapso energético, Montero ha aprovechado su visita a Constantina para volver a criticar al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, repitiendo su reproche del miércoles. Que Moreno se fue con sus colegas al Congreso del Partido Popular Europeo en Valencia, en lugar de estar presente en la reunión del Consejo de Gobierno andaluz, justo cuando Andalucía asumía de nuevo la gestión tras el apagón. Desde la bandera, esto es el colmo de la desfachatez. Montero tiene tiempo para recorrer España de punta a punta, de Constantina a Barcelona, mientras critica a Moreno por asistir a un congreso político, pero no tiene tiempo para dar explicaciones reales sobre el apagón, ni para exigir responsabilidades a Corredor o al propio gobierno de Sánchez. El PSOE, con Montero y Sánchez al frente, sigue en su burbuja de autocomplacencia, hablando de cautela y orgullo de país, mientras los ciudadanos sufren las consecuencias de su ineptitud, y usando a Moreno como cortina de humo para desviar la atención de su propia incapacidad para gestionar una crisis que ha costado vidas y millones de euros. María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, ha convertido el desastre del apagón del 28 de abril de 2025 en un motivo de orgullo de país. Unas declaraciones que son un insulto a los millones de españoles que se quedaron sin luz, a las empresas que perdieron millones y, sobre todo, a las familias de las 10 víctimas que murieron por la negligencia del PSOE. En Constantina, Sevilla, Montero ha defendido que el sistema eléctrico funcionó correctamente y ha alabado el comportamiento ejemplar de los ciudadanos, mientras ignoraba el sufrimiento de quienes perdieron seres queridos por depender de dispositivos médicos o por incendios causados por velas y generadores defectuosos. Ha protegido a Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica Española, colocada por Pedro Sánchez, con un sueldo de 546.000 euros al año sin experiencia en el sector, diciendo que RE dio explicaciones y que el desenganche de energía evitó un daño mayor, como si recuperar el suministro en 24 horas fuera un logro cuando el colapso nunca debió ocurrir. Montero ha prometido llegar hasta el final para esclarecer las causas del apagón, pero sus palabras suenan vacías cuando insiste en que todo funcionó bien y pide cautela por las indemnizaciones en juego, dejando claro que su prioridad no es la justicia para los ciudadanos, sino proteger los intereses de las élites y evitar responsabilidades. Y mientras tanto, tiene tiempo para recorrer España de Constantina a Barcelona, de un acto a otro, criticando al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por asistir al Congreso del Partido Popular Europeo en Valencia, como si Moreno fuera el culpable de un apagón que es responsabilidad directa del gobierno central. ¿Qué nos depara como país si seguimos en manos de un gobierno que celebra los desastres como si fueran victorias? España está en un punto crítico. El apagón ha expuesto la fragilidad de un sistema eléctrico destrozado por las políticas climáticas suicidas del PSOE, que desmantela las nucleares mientras coloca a amigos en cargos clave, dejando a los ciudadanos vulnerables ante crisis que cuestan vidas. El PSOE, con Sánchez y Montero al frente, vive en una burbuja de autocomplacencia,
incapaz de asumir su ineptitud y más preocupado por culpar a otros, como Moreno, que por garantizar algo tan básico como la luz. El PP, por su parte, no ofrece una alternativa real, asistiendo a congresos europeos mientras Andalucía sufría las consecuencias del apagón, mostrando su complicidad con las agendas globalistas que Vox lleva años denunciando. Solo Vox puede devolvernos la dignidad, exigiendo responsabilidades reales, defendiendo un sistema energético robusto que priorice a los españoles y no a las élites, y luchando por un país donde los ciudadanos no paguen con sus vidas la ineptitud de sus gobernantes. No queremos un gobierno que hagas de la necesidad virtud mientras los españoles mueren, que hagas de un apagón un motivo de orgullo, ni que recorra España de fiesta en fiesta mientras las familias lloran. Queremos una España soberana, donde se garantice la seguridad energética, donde los responsables paguen por sus errores y donde los ciudadanos sean la prioridad. Por una España libre y soberana, que Vox lidere esta batalla por nuestra dignidad y nuestro futuro.